Nuria, ¿qué estabas viendo? Me has pillado. Me has pillado como un adolescente en su época, en mi época con la revista porno. No, lo que pasa es que como arrancamos precisamente con la pregunta esta de ¿el sexo en el metaverso es infidelidad o no? Pues, oye, una que es virgen en este tema inmersivo y en el sexo inmersivo, estaba dándole ahí al ojito a ver cómo se hace ahí. A ver qué Bueno, tal. es verdad que de todo tenemos que aprender, ¿eh? Y del sexo en el metaverso también. Pero bueno, Me queda un ahora nos montón. lo dirán nuestros invitados. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo MetaTalks. Hola, compi, ¿cómo estás, Nuria? Hola, bien, encantada. Aquí, la verdad es que hoy es un tema súper interesante, será porque vengo del sector sanitario, ¿no? Pero hoy hemos juntado en esta mesa dos temas importantes como la ética y la salud mental, que la verdad creo que son dos temas que si los hubiésemos hecho por separado, nos dan para dos mesas redondas y mucho más, ¿no? Ya veremos cuando acabe esto cuántas preguntas nos entran y qué se mueve en las redes, ¿no? Pero igual sí que tenemos que pensar, Nuria Prieto, en un futuro repetir esto en plan más aislado. Pero bueno, Sí, porque es verdad que las preguntas son muchísimas. Hoy quizás sí. de tiempo, bueno, hacer una pequeña aproximación, pero sí que es verdad que si nuestros MetaTalks lovers nos dicen, oye, este tema nos interesa un montón, hay que separar la mesa de forma individual, lo haremos Hicimos y ya. para ello ya vamos a dar entrada a nuestros invitados Venga, porque tenemos poquito vamos. tiempo y cuanto más lo aprovechemos, mucho mejor. Así que damos la bienvenida a Pablo Mondragón, antropólogo, especialista en tecnología e innovación empresarial, cofundador de Antropología 2.0 y fundador de Unamix. Hola Pablo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Nuria y Nuria. ¿Qué tal un verdadero? Nuria al cuadrado. Muchas Exacto, gracias bueno, por la invitación y es un placer estar aquí en este tema. igualmente. Igualmente, Pablo. Beatriz Martínez, psiquiatra infantil y de la adolescencia en el Hospital Niño Jesús de Madrid y en el Centro Casen. Buenas tardes, Beatriz. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la oportunidad, ¿no? Y por el interés en estos temas que a veces tanta controversia, ¿no? traen. Así que encantada de estar por aquí. Gracias, Y Bea. nosotros también. Víctor Javier Pérez, Digital Growth Manager en ISDI. Hola, Víctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer estar aquí ya con vosotras, que parecía que no llegaba el día. Vaya, vaya, todo llega al final, todo llega y todo Todo pasa. llega. Y por último, Miguel Saura, neuropsicólogo clínico en el departamento de I+D+ y de Explora. Hola, Miguel. Hola equipo, qué bien que estemos aquí en la mesa esta. Tengo muchas ganas de ver todos estos debates, ¿no? Que ya empezamos fuerte, ¿no? Pues sí, Eso iba a el decir, vídeo habéis empezado chulo, ¿eh? ya con pregunta difícil. Pues sí, nunca mejor dicho. Y empezamos porque el vídeo ya nos ha puesto a tono, ¿no? Ya nos está un poco como centrando. Y la primera pregunta, impepinable, ¿qué opináis? ¿Tener sexo en el metaverso es infidelidad? Pues ahí hay mucho lenguaje, ¿no? Porque habría que empezar preguntándose qué es sexo y qué es infidelidad. Y yo creo que eso nos da pie, no sé qué opinan mis compañeros, ¿eh? Pero para mí, lo primero, yo creo que hemos superado eso de que el sexo vaya más allá, pues de, por ejemplo, la penetración, ¿no? Como acto sexual. Entonces, afortunadamente, podemos decir que sí, se puede tener sexo en el metaverso porque el acto sexual va mucho más allá, ¿no? Pero también yo creo que estamos a tiempo de superar la palabra infidelidad, ¿no? Porque depende mucho de los pactos que tenga una pareja y que suponga infidelidad en su relación. Hay, por ejemplo, quien consideraría más infidelidad a estas alturas ver una serie de Netflix con otra persona que acostarse con ella, ¿no? Lo digo riéndome, pero es en serio, ¿eh? Depende mucho de cada pareja. Así que yo diría que, bueno, parejas, triejas, lo que sea. Entonces yo diría que cada pareja o cada relación lo hablen entre ellos y decidan qué es infidelidad para ellos y qué no. ¿Dónde está esa bandera roja? Claro. Fíjate que a mí me llama mucho la atención que, claro, para que pueda haber infidelidad, pues tiene que haber sexo, ¿no? Entonces, yo me quedo primero en lo del sexo porque a nivel clínico hay muchas personas que su vida sexual no puede verse desarrollada, ¿no? Porque pertenezcan a algún tipo de grupos o porque les afecte, pues bueno, pues hay ciertos fenotipos, hay ciertos trastornos, hay neurodiversidad.
diversidad funcional. Y dentro de todo eso hay personas que esos ámbitos sexuales no los pueden desarrollar, ¿no? Y aquí el hecho de que la tecnología permita a esa gente desarrollarlo a nivel clínico es muy interesante. Pero claro, siempre que nos encontramos con nuevas posibilidades, pues pueden haber conductas tóxicas en ellas, ¿no? Y aquí es donde entramos en cuando se despilen las normas de la fidelidad, cuando no, si una persona aprovecha un ambiente desconocido para otra, para romper esas normas. Entonces ahí es cuando la cosa se puede enturbiar. Siempre creo que se pueden aprovechar las oportunidades, ¿no? Para desarrollarse, pero claro, ¿qué pensáis vosotros, no? ¿Esto puede ser una oportunidad para que el sexo avance para otras personas o se va a liar? O también puede ser un peligro por la parte de la adolescencia, ¿no? Que tenemos aquí a Bea. Porque claro, en estos metaversos, igual que en Internet puedes fingir ser una persona que no eres, en el metaverso con una tridimensionalidad, con un avatar, también puede pasar, ¿no? Y estamos viendo, por ejemplo, en las gafas de Meta, pues que hay más de un adolescente camuflado en algún juego que no se le permite. Entonces, no sé esto cómo puede influir en el desarrollo de la sexualidad, por ejemplo, en la adolescencia. Hombre, yo lo que creo es que al final los riesgos son muy parecidos a las cosas que tenemos ahora en el mundo 1.0, ¿no? Porque claro, igual que uno necesita supervisión y acompañamiento, ¿no? Y educación sexual por parte de sus padres o de sus referentes, en este caso es lo mismo, ¿no? Es incluir una variable más, ¿no? Igual que ha pasado con pues, por ejemplo, con el chemsex, ¿no? O con conductas relacionadas con las sustancias o en relación o no a conductas sexuales o adictivas, ¿no? También que al final forma parte de los referentes de estos chicos el poder pues, supervisar cuando es necesario, también el enseñar, ¿no? Esta educación tan importante digital, que pasemos de lo que sería al principio un uso como muy supervisado y muy, ¿no? En entornos incluso pues colectivizados de la casa, ¿no? Pues que no esté el ordenador del chaval de 10 años en su habitación, ¿no? Sino que esté en sitios comunitarios, el uso de gafas, ¿no? Como esas tan chulas que tú tienes, Víctor, pues lo mismo, ¿no? Yo creo que por qué no van a tener acceso a nuevas tecnologías, pero dentro de lo que es un control y una supervisión parental en las adolescencias más tempranas o en edades tempranas del desarrollo, y luego hacia un uso pues más autónomo en edades más avanzadas, ¿no? Y al final, si tú esto lo has hecho bien, pues lo que harán tus chicos es hacerlo bien, como ha pasado con muchas otras cosas en la con historia. Internet, por ejemplo. Con otras tecnologías, con las redes sociales, ¿no? Pablo, exactamente, con los videojuegos, ¿no? O sea, los videojuegos pues es lo mismo. Pues bueno, yo por ser la última voz en a mí me ha gustado un montón lo que ha dicho Javier, que ha sido lo primero que ha dicho, qué es sexo y qué es infidelidad. Para mí esto es clave, ¿no? Como antropólogo, porque al final te das cuenta de que cada grupo tiene especificidades muy concretas sobre lo que entiende por eso, ¿no? ¿Qué es sexo? Yo no estoy muy de acuerdo con o sea, por supuesto que el sexo hay una parte física, que entendemos como física, lo entendemos tradicionalmente como el coito más tradicional, la penetración, etcétera. Pero claro, la sexualidad no es solo esa parte física. Y aquí habría que ver, y es un debate muy largo, lo que es sexualidad, lo que es sensualidad y lo que conlleva la sensualidad a nivel de celos. O sea, es una cosa bastante compleja en ese sentido. Para mí, desde luego, van a seguir habiendo celos en el metaverso, más que nada porque si lees la historia del ser humano y de qué hablaban en las novelas, pero ya desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Los romanos, es que las movidas que les interesaban a los romanos es exactamente las mismas historias que nos interesan a nosotras. Si Menganito se ha acostado con fulanito, si ha mirado de una manera u otra, Helena de Troya, por ejemplo, ¿no? Todo este tipo de cosas no cambian. Esto está tan intrínseco en el ser humano, porque tiene tanto que ver con ese simbolismo de la faceta reproductiva, que es que eso no va a cambiar. No va a cambiar. Sencillamente van a desarrollarse otras tecnologías, como ha pasado siempre, que van a modificar los canales. Pero, y también abre nuevas posibilidades, porque por ejemplo ahora con unas gafas como las que tenía yo aquí, que las voy a enseñar, que las enseñamos antes, ¿no? Las nuevas de Meta, por ejemplo ahora te pueden leer las expresiones faciales o los ojos. Entonces, mientras que en Internet era o tienes una cámara y ves a una persona
o tienes, por ejemplo, texto y entonces ya no está la persona, de repente se introduce el concepto de avatar, que puede tener expresiones faciales, puede guiñarte un ojo. Incluso hay empresas que están desarrollando accesorios hápticos para que notemos vibraciones en el cuerpo cuando nos acarician o también cuando nos disparan en videojuegos, que luego hablaremos de ello, ¿no? Entonces, las tecnologías abren nuevas posibilidades, pero como dice Pablo, las historias vienen de atrás y se quedarán con nosotros. Eso es. Y hablando de oportunidades, ¿no? Mucho se lee sobre que el metaverso puede ser fundamental para avanzar también en materia de desarrollo social, ¿no? Competitividad, cuidado ambiental, cierre de brechas e inclusión, pero ¿creéis que esto es verdad? O sea, ¿cuál pensáis que puede ser el potencial democratizador del metaverso? Pues Bueno, yo creo que no es mucho verdad, ¿eh? No sé. Bueno, habla tú, venga. Al final es un recurso, ¿no? Porque quiero decir, es que, mira, yo por ejemplo aquí tengo mi móvil y el del trabajo. ¿Quién no tiene un móvil hoy en día? Entonces la democracia, si es algo que consiste en una participación colectiva, quien pueda acceder a este recurso será quien participe. Y de hecho acaban de poner un comentario, ¿no? Que comentaba una persona que nos está viendo que hay un público muy grande de niños de 13 años aproximadamente que pertenecen a este metaverso, porque al final muchas de estas personas son que acceden a él es por la escena gaming. Y claro, muchos de los espectadores son estos niños. Entonces, esta comunidad se está formando por ciertos grupos poblacionales y son los que están participando y empezando a definir el metaverso. Entonces, cuando otros grupos lleguen, tendrán que hacerse hueco. Y esto es otra de las grandes luchas que tiene la humanidad, ¿no? ¿En qué colectivo estoy y dónde me encuentro? ¿Cuál es mi lugar? ¿A dónde puedo llegar? ¿A qué puedo acceder? Pero tú no crees que sí que hay desigualdad, ¿eh? Porque, por ejemplo, eso lo hemos visto, ¿no? Los que nos dedicamos a la salud mental o al hábito asistencial, ¿no? Y tuvimos, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Que atender pues pacientes que pasaron a estos tratamientos online, ¿no? Teleterapias o de otra manera en remoto, ¿no? Al final, no todos los pacientes tenían acceso a esto, ¿no? Y les pasaba, por ejemplo, con el entorno académico, ¿no? Pues aquellas familias donde tenían varios hijos se dieron cuenta que tenían un problema, porque incluso aquellos coles o centros donde se pudieron organizar y hacer estas clases online, si solo había un ordenador en la casa, cada día era uno de los hermanos el que podía acceder, ¿no? a estas clases. Entonces, al final, bueno, la tecnología es verdad que se va abaratando, no valen los mismos el móvil de hoy en día, sin hablar de estos móviles, ¿no? Pues tipo iPhone, pero hoy en día hoy puede hacer un smartphone por un precio bastante más adaptado que, ¿no? que los primeros smartphones. Irá pasando con el resto de tecnología, pero yo creo que también es un marcador de desigualdades, ¿no? Y habrá gente que no se pueda conectar al metaverso porque no tenga un device para acceder a él. Yo creo que hay dos tipos de accesibilidad, ¿no? Una dispositivo y otra luego dentro de las experiencias a nivel de software. Entonces, a nivel dispositivo, como decía Bea, se irán democratizando. Yo creo que lo que ha hecho bien Meta es que de repente ha puesto sobre la mesa un dispositivo que costaba 350 euros, ahora lo ha subido por la inflación a 450, pero que cuesta menos que muchos smartphones, ¿no? Y sí que, por ejemplo, en Estados Unidos están haciendo programas de accesibilidad para que puedan tener los centros educativos, bibliotecas, espacios públicos, pero luego hay un tema de accesibilidad basada en el software, es decir, en el uso. Y yo os voy a poner 2 o 3 ejemplos muy, muy rápido para que veáis cómo esto sí puede tener un poder democratizador. El ser humano está... Bueno, y yo creo que aquí me pueden corregir mis compañeros, pero no hemos nacido para controlar un ratón y un teclado. Sin embargo, cuando somos un avatar y nos expresamos con nuestro cuerpo, algunas de las formas de interacción con estos mundos son mucho más naturales. Yo el otro día le puse a una persona en un evento las gafas y el hecho de poder tocar un botón dándole con el dedo hizo que yo no le tuviera que explicar nada. Por supuesto que hay una progresividad en cuanto a si has aplicado otras tecnologías. Por ejemplo, se las puse también a mi suegro y mi suegro las controló con la mano en un segundo porque él entendió, me dijo, que su mano era su ratón. Entonces directamente hacía un efecto pinza para seleccionar y punto. Pero también a nivel de software puede democratizar las cosas porque, por ejemplo, tú puedes ir a un concierto o puedes hacer turismo de forma gratuita con estas gafas. E igual yo no podría coger un avión e irme a un concierto en Estados Unidos. Es decir,
partimos de una base de que el hardware va a ser un problema a nivel de accesibilidad, como comentaba Bea, pero a nivel de software, ojo, porque puede tener mucha accesibilidad. Incluso hay mundos virtuales que ya detectan hand tracking y puedes hablar en lenguaje de signos, por ejemplo, con otros avatares. O las gafas nuevas de Google que está prototipando te traducen en tiempo real en las gafas otro idioma. Entonces, hablamos de muchas opciones de accesibilidad que ya hemos visto con Internet y con estas nuevas tecnologías pueden ir un paso más allá. Pablo asiente. No, es que me ha encantado, me está gustando mucho, vamos, me ha encantado. Estoy completamente de acuerdo en que la accesibilidad a nivel de tecnologías yo creo que irá bajando de precio. Bueno, vamos a ver, porque la economía nunca es lineal del todo, siempre son ciclos y veremos a ver materias primas, coste de energía, etc. Pero bueno, vamos a asumir que sí. Lo que has dicho de la accesibilidad en su forma de... Claro, yo, por ejemplo, como antropólogo también hago mucha experiencia de usuario y estoy muy pendiente de cómo esa experiencia de usuario bidimensional de la pantalla se está trasladando al metaverso, que al final es casi una vuelta atrás, porque al final es una extrapolación tridimensional o sea, es de lo que venimos, ¿no? Es volver a nuestro cuerpo. Claro, de nuestro cuerpo, y me parece súper chulo, pero sí que estoy muy de acuerdo contigo en que va a generar mayor accesibilidad justamente por las posibilidades, por ejemplo, de la realidad aumentada. O sea, es decir, en nuestra vida física estamos limitados por nuestra vida física, paradójicamente, pero aquí, al incorporar nuevas capas de datos, nuevas capas de accesibilidad, pues podemos ser mucho más inclusivos, ¿no? Y luego que no se me olvide también hablar ya de la cuestión de la desigualdad ya dentro de la sociedad metaversal, ¿vale? ¿Y a qué me quiero referir con esto? Esto es una idea que yo llevo desarrollando bastante con la idea de, bueno, las nuevas economías B2A, ¿no? Business No Avatar, cómo se van a monetizar los avatares, etcétera, ¿no? Y claro, ahí lo piensas y dices, por un lado, hay ciertas limitaciones, o sea, ciertas desigualdades muy dentro de lo físico, de lo corporal, que yo creo que van a desaparecer, porque el avatar va a decir, oye, pues mira, si yo sé que en el mundo real ser una persona de color negro es un limitante, no tengo por qué trasladar ese limitante al metaverso, ¿vale? Básicamente la posibilidad de avatarizar puede romper... O si soy una Pero eso es muy peligroso, porque entonces de repente si ves que siendo una persona negra o que siendo una mujer te discriminan en un juego, de repente todo está lleno de hombres blancos. Claro, pero ahí es verdad que hay una fase de corporalidad en el cual tú tienes autonomía, tienes control. No digo si es bueno o malo. Sí, que luego se puede utilizar para que se normalice el tener cualquier tipo de cuerpo o cualquier tipo de... Claro, pero teniendo en cuenta que el ser humano tiende a la desigualdad, porque esa es otra cosa que también se ve mucho, ¿dónde va a verse mucho la desigualdad dentro de los metaversos? En el consumo. O sea, es decir, básicamente toda la idea de las clases sociales se va a trasladar al mundo del metaverso y eso nos abre un enorme melón con el tema de los NFTs y todo este tipo de cosas. Con lo que estoy diciendo ahora, apliquemos un caso real que trabaja mucho la dismorfia corporal, ¿no? Que sería como la variante que trastorna la salud mental en la modificación de imagen. Fíjate, no sé si estáis al tanto de la noticia. Perdona que te interrumpa, es que este tema lo vamos a abordar después. No, vale. Para no adelantarnos y vaya... Y es que la creación, ¿no? del avatar, pues si puede o no, ¿no? Generar algún tipo de trastorno. Además, la pregunta que nuestros usuarios en LinkedIn nos dijeron, esta sí o sí tenéis que hacer a los invitados, así que la dejamos un poquito para el final. Y seguimos, si no te importa. Y perdona por la interrupción. Vale, perfecto. Sí, pero ya al hilo de lo que estáis diciendo, ya no solo la dismorfia corporal, sino qué trastornos pueden desarrollarse o verse amplificados por hacer un uso inadecuado o excesivo de la presencia en el metaverso. O sea, bueno, pues el trastorno dismórfico corporal, vale, uno, pero ¿qué más pueden pasar? Y trastornos de otro tipo, ¿no? Porque eso es un poco lo que ya se ha estudiado, de hecho, ¿no? Que han salido estudios en relación a cómo la gente, ¿no? En esto de sentirse desgraciado, el uso de las redes sociales hacen que tu realidad parezca, ¿no? Mucho menor o incluso que nunca vas a tener lo que tienen otros, ¿no? Entonces, al final, nos comparamos y, claro, yo si estoy además encima de algo con tanta calidad y de una experiencia tan inmersiva, donde yo veo a gente buenísima, hablaban, ¿no? del tema de corrección incluso de minorías raciales o minorías de otro tipo, donde yo me muestro divina y todo el mundo es divino, pero que no se me olvide que yo en un momento me voy a quitar esas gafas. Entonces, me miraré al espejo
y voy a ver lo que tengo, ¿no? Y que sigo viviendo a lo mejor en mi pisito de 20 metros cuadrados y que no tengo esas cosas tan guays que están en ese otro universo, ¿no? Entonces, desde ahí sería un poco el mismo efecto que ya tenemos ahora con las redes sociales tradicionales, donde no mostramos miserias, uno ahí se muestra siempre estupendísimo, con unas comidas riquísimas y en unos sitios maravillosísimos, y si no ya te encargarás tú de que así lo parezca. Entonces ese efecto, ¿no?, de la comparación es el mismo en las gafas, pero yo creo que amplificado, ¿no? Eso está pendiente de ver a dónde, ¿no?, realmente qué impacto puede tener, pero por qué no. Incluso, Bea, una de las cosas que más me gusta del metaverso, para bien, pero también podemos ver la parte mala, es que lo de ponerte en los pies de otra persona es realmente verdad. Hablábamos antes de la población negra. Mi primer documental en realidad virtual fue sobre la vida de la población negra en Estados Unidos, y de repente entré en un bar de población negra, estaban hablando entre ellos, hablaban de cuando se tenían que sentar en la parte de atrás de un autobús y yo me sentaba en la parte de atrás de un autobús. Entonces, esa parte de estar en otras personalidades lo puedo ver como positivo, pero también entiendo que si alguna persona tiene algún trastorno relacionado con las personalidades, puede provocar algún tipo de efecto, ¿no?, secundario, porque por ejemplo hay juegos en los que tú te tocas el brazo y te conviertes en diferentes personajes. Entonces puedes cambiarte de sexo, puedes cambiarte de raza, puedes de repente ser un gigante, un enano, o en otro cuerpo puedes matar a gente dentro de un videojuego. Entonces, no sé, lanzo un poco la pregunta al aire, pero no sé si se desarrolla o algún trastorno puede, igual no desarrollarse, pero igual si estaba latente, surgir por este tipo de experiencias. Al final, personas con vulnerabilidad, ¿no? No sé, Miguel, pero yo creo que en el ámbito, por ejemplo, de los espectros de los trastornos de la psicosis, ¿no? Esto tiene que ser una super experiencia para una persona con una distorsión de la realidad. Depende un poquito, porque hay evidencia científica y artículos en la que se trata la esquizofrenia con realidad virtual y efecto terapéutico. Claro, el contexto es terapéutico, también te digo. Claro, no es un contexto autónomo en el que a lo mejor tú tienes un estrés particular en tu casa, porque el estrés amplifica un montón el tipo de malignidad que tienen ya, pues, cierta, ¿no? Pero fíjate que en orden de lo que estaba diciendo Víctor, muchas veces cuando tú estás en otro lugar, lo que más potencia tiene la realidad virtual es la simulación y la sensación de presencia. Entonces, aquí voy a decir 2 puntos. 1, la ventaja de estar en la realidad, y 2, la desventaja de no estar en la realidad, ¿no? Entonces, el punto de poder sacar a una persona de esa realidad y llevármela a un supermercado, a mí como neuropsicólogo que yo estudio el rendimiento en la conducta, me permite ver a la persona funcionando en contextos distintos de la clínica. Porque muchas veces me llegan pacientes con sus familiares y yo he llegado a oír delante de él: no haces lo que haces en casa. Claro, es que no estás en casa, ¿vale? Y si tú tienes un rendimiento en memoria que yo te evalúo con una lista de palabras, esa evaluación neuropsicológica no es igual en un supermercado porque tú tienes ahí un estímulo visual. Entonces, a mí me permite este tipo de tecnología monitorizar a una persona y llevarlos a ciertos campos de simulación. Aquí bien, ¿hasta qué punto voy a exponerla yo en ciertos lugares de simulación? Hay sistemas de tratamiento de fobias por exposición que está más o menos regulado. También es responsabilidad mía deontológica lo que voy a exponer al paciente. Y poniendo este punto aquí, que a lo mejor no sé si queréis opinar algo, me voy al otro lado. ¿Qué pasa si pasamos mucho tiempo en esa realidad? Porque hay personas que incluso consumen estimulantes como bebidas energéticas, y bueno, de ahí podemos empezar a mencionar, para pasar más tiempo delante de la pantalla y pasar más tiempo en el mundo real. Y aquí esto es importante porque yo muchas veces doy charlas en algunos colegios sobre, bueno, igual que los videojuegos, la televisión, los móviles, pueden estimular nuestro desarrollo neurocognitivo, y hay evidencia científica de eso. Todo el tiempo que pasas delante de una pantalla no lo estás pasando en una situación real, o no lo estás pasando, por ejemplo, en el monte haciendo alguna actividad física. Y eso también afecta a la salud. Por ejemplo, hay datos, ¿no? Los menores de 5 años, cuando pasan una hora delante de una pantalla, se reduce 10 minutos su sueño en algo tan importante en el desarrollo que es estar durmiendo, ¿no? Para niños tan pequeños. O luego, por ejemplo, hay evidencia científica de que pasar unas 2 horas
en puntos verdes, ¿no? Que pues sean parques, que no haya polución, haya juego libre, pues también es muy bueno. Entonces, claro, aquí puede estar el problema de que la gente evada la realidad, cuando Pero eso, por ojo, ejemplo, Miguel. para mí es una ventaja, fíjate, Ojo, porque yo Miguel. no puedo llevar a un paciente al supermercado, una liada, ¿no? Pero has dicho una cosa que es que has hablado de las pantallas y los niños en Sí. este caso, ¿no? Pero es que a mí, por ejemplo, un cambio que me parece muy importante es del consumo pasivo al consumo activo. Es decir, no es muchas actividades relacionadas con el metaverso y con las experiencias inmersivas, en vez de estar haciendo scroll y consumiendo de forma pasiva un contenido, de repente estás consumiéndolo de forma activa. Sí. Y yo creo que esas conductas a veces se pueden intentar aumentar, fomentar, ¿no? Por ejemplo, que tú puedas crear tu propio mundo, que puedas colaborar con otras personas. Decías antes que es real y que no lo es. Ya, pero es que yo te prometo que no he sentido nada más real que estar de repente en una experiencia del metaverso con un amigo y sentir una diversión conjunta, ¿no? Y estar jugando al minigolf y celebrar una partida. Porque de repente veo a mi amigo, escucho su voz y estamos jugando juntos, ¿no? Entonces ahí las fronteras entre qué es real y qué no lo es empiezan a difuminarse un poquito. Y ya cuando entramos en la realidad aumentada, que hemos dicho antes, ni te cuento. Y en este sentido, respecto a lo que comentaba también Miguel, ¿no? del tiempo de exposición, ¿cómo creéis que afectará a la reminiscencia cerebral cuando uno salga del metaverso? Wow. Oye, había alguien que decía que el momento más... desconexión. Hablas de la desconexión. Sí, claro. O sea, bueno, pues ese salto, ¿no? De pasar de lo virtual a la realidad, también después de mucho tiempo de exposición. Si podemos, llegará un momento en que tendremos, que la experiencia será tan real, ¿no? Que igual podamos confundir qué es realidad y qué no, ¿no? Entonces, ¿cómo lo veis? Es confusión realmente. Porque es una confusión realmente, porque es que al final es lo que estás viviendo, me refiero. Es que es real, claro. Es que es real. O sea, ¿qué quiero decir? No es tangible, no es orgánico, pero es que cuando decimos realidad, porque yo si yo pudiera sacarme de aquí en un pendrive y enchufarme al metaverso, yo no voy a dejar de ser real. No os vais a librar de mí tampoco, pero no voy a dejar de ser real. Hombre, esto que estáis comentando, que parece un capítulo de Black Mirror y empieza a dar como mal rollito, ¿no? Pero al final yo creo que el cerebro no siempre, o sea, también somos, en esto de que somos la historia que nos contamos, ¿no? Y que al final hay cosas que pasan en el mundo 2.0, ¿no? Incluso en películas, ¿no? Se han hecho experiencias hasta con programas, con imagen, que ven cómo pueden alterar hasta los propios recuerdos de las personas. Pues al final esto es un poco lo mismo, ¿no? También habrá que ver hacia dónde va esto. Si va hacia el capítulo de Black Mirror, donde yo entonces, ¿para qué voy a salir de casa, no? Estas películas del Avatar, donde estoy yo ahí metidita en una, ¿no? Estas cápsulas, no sé si me te ponen una cápsula y no sé por qué, no te dejan una cama normal, ¿no? Entonces estás feliz, ¿para qué vas a salir de casa? Entonces, en esa línea sí que habría que ver el impacto físico, porque, bueno, dice Víctor, sí, es una actividad, es algo activo. Bueno, es algo activo, pero no es igual que hacerte 14 kilómetros de senderismo, ¿no? Bueno, ojo, que yo antes he hecho media hora de boxeo en realidad virtual y te prometo que suda. Se cansa, se suda, sí. Que por cierto, San Junípero, por si queréis la referencia de Beatriz, a los espectadores, bueno, parece que aquí estamos los 6 de acuerdo. Recomendadísima. Black Mirror, San Junípero, segunda temporada. Sí, pero hay quien dice que lo más bonito de llevar un casco de realidad virtual es el momento en el que te lo quitas y ves lo que tienes alrededor. Entonces, es que es una sensación real de desplazamiento, ¿no? O sea, lo de la reminiscencia se refiere al recuerdo, ¿no? De hecho, los ejercicios de reminiscencia con personas que, bueno, pues suelen tener demencia o que son mayores y todo eso, es un tipo de estimulación cognitiva que consiste de la neuropsicología, ¿vale? Que consiste en intentar estimular a la persona trayéndole cosas que puedan pues estimular su memoria, pues olfativa, táctil, visual, que tenga un contexto histórico, que a ellos les resulte familiar. Entonces, me llama mucho la atención porque, claro, has planteado lo de cómo puede afectar la reminiscencia a nuestros propios recuerdos o a cómo construimos nuestros esquemas, ¿no? En la cabeza, que creo que es esa la pregunta, pero claro, es que nunca me lo he planteado así, porque es que yo uso eso para la reminiscencia. Claro. Utilizo la realidad virtual, porque si tú has estado en la sabana, no te puedo llevar con
un avión porque no tengo medios y probablemente tú tampoco como paciente o no lo sabemos, no en mi caso, pero con realidad virtual sí puedo. Y también está demostrado en reuniones, que aquí estamos viéndonos todos en la misma pantalla durante una reunión, otra reunión, otra reunión, y de repente cuando estamos en el metaverso se reactiva nuestra memoria espacial, porque estamos en diferentes entornos, y yo tengo audio espacial, y tú puedes estar a mi derecha o a mi izquierda. Entonces yo creo que esto puede también ser positivo, por ejemplo, para algo que utilizamos durante muchas horas diarias, que son las reuniones online. Ahí está la duda, ¿no? En si es positivo respecto a lo que tenemos, que probablemente sí, ¿no? Porque una experiencia más inmersiva es mejor, pero la cosa es si es positivo cómo se use. respecto a esto que no lo usamos, ¿no? Que es como desplazar todo, porque en el contexto laboral, terapéutico, ¿no? Cuando hay un contexto, yo creo que está claro que es una oportunidad y no creo que nadie, ¿no? Eso lo ponga en duda, pero la otra cosa es si esto, como va a ser tan positivo, desplazará esas otras experiencias 1.0, ¿no? De desconexión digital y tal, porque como es tan flipante, pues ya no merezca la pena otra cosa. O las ampliará, como decía Pablo, a través de la realidad aumentada. Yo es que creo que yo creo que estamos jugando, o sea, que yo entiendo ahora mismo, y sobre todo en el momento social, simbólico que está el metaverso, que parece que vaya a ser... Al final a mí todo esto me recuerda mucho a Matrix, o sea, es decir, muy cyberpunk todo, sí. Pero es Matrix, o sea, esto es el argumento de Matrix de qué es la realidad, la pastilla, si es una imagen proyectada de tu cerebro, o sea, es el argumento literalmente de Matrix, ¿no? Y claro, a mí es lo que te digo, o sea, yo creo que va a generar una reminiscencia cerebral, porque al final estás viviendo una realidad, como siempre va a ser en ciertos sentidos positivos, otros negativos, dependiendo del contexto social, pues va a ser una extensión en ese sentido, pero vamos, que va a existir una... Yo quería un poco evitar esta pregunta de la reminiscencia cerebral cuando la vi, porque dije, vaya tralla, porque no tengo, o sea, me puedo imaginar que evidentemente cuando estás simulando, es que ya no simulando, cuando estás generando nuevas realidades, nuevas formas de realidad, va a haber una afectación realmente al cerebro. ¿Cómo? Aquí yo sí que es verdad que no tengo ni idea. Yo tengo pesadillas con videojuegos. Yo claro que he tenido pesadillas con videojuegos y ya te digo una cosa, yo creo, bueno, de hecho está claramente, está demostrado, hay estudios en esa línea de que, por ejemplo, el hecho de todo esto de informarnos a través de tweets o de titulares o de este tipo de cuestiones, pues nos hacen más vagos cognitivamente, afectan a nuestra capacidad de concentración. Entonces, claro, el cerebro, como lleva haciendo toda la evolución, va a evolucionar con el contexto. Entonces, si este contexto se convierte en mayoritario, que no lo sé, porque yo creo que va a ser más la realidad extendida que la virtual pura. Claro, lo que se rumorea es que va a ser más la aumentada, es decir, que la virtual, es decir, que estás 100% en un entorno virtual, se quedará para contextos muy concretos. Por ejemplo, un gamer, ¿no? Pues oye, tiempos muy concretos también, ¿no? Claro, quiero estar en mi mundo de Star Wars y quiero estar 100% inmersivo, no quiero mirar mi habitación, pero si de repente me lo llevo a la calle, ahí sí que va a ser más masivo. Mirad todo esto que pasó con Pokémon GO y con el parque Retiro, ¿no? Pues imaginaos esto con gafas dentro de 3 años. Se rumorea que hacia dónde va toda esa realidad aumentada y por eso Apple el año que viene va a intentar ir entrando poco a poco hacia ahí. Es que a mí la idea de que aceptemos como sociedad el hecho de estar en entornos inmersivos más allá de nuestra realidad física, hostia, me resulta muy complicado. De que pensar que el usuario lo va a aceptar directamente. Pues sí que lo veo muy inminente, la verdad. Más que complicado, lo veo inevitable. No, en pero contextos es lo mismo, puramente virtuales. Eso es. Inmersivos total, no aumentados, inmersivos total. Depende de la persona. Yo sí me imagino inmerso, o sea, es que lo que he dicho del pendrive, que sí, que yo me voy a San Johnny, pero que sí. Tú te ves de caballero Jedi, tío. O lo que sea lo que me apetezca en ese momento, ¿no? Yo, vamos, porque no hay máquina, ¿no? Todavía que iguale un cerebro lo supere, ¿no? Que ojalá, porque imagínate tener la... Hay otra serie, Miguel, otra serie de Peripheral, si no la habéis visto, también muy recomendada, que está en Amazon, de Peripheral. Van por el capítulo, mañana sale creo que el capítulo 4.
Bueno, pues ya que lanzamos series, yo también voy a lanzar una, Upload, que creo que también está en sí. Amazon. También muy buena sobre metaversos. Bueno. Seguimos con recomendaciones, Ready Player One, y también está muy chula. Y también está por ahí, bueno, no sé, anime si veis o no, Sword Art Online. Sí, es verdad, sí. Que eso es una movida, bueno, es que los japoneses para No, la fama... de Ready Player One, que sepas, Miguel, que en el libro, en la película 2, y ya dejo paso a la siguiente pregunta, pero surge un tema que han comentado las Nurias, que es si ponen límite de horas de uso al dispositivo para no provocar efectos en el cerebro negativos, tienen unas horas a partir de las cuales se apaga el visor automáticamente para que te muevas, para que tu cerebro entienda la realidad, etc. Pero es que ya no solamente hablamos de aprovechar las ventajas que tiene pues la realidad aumentada para la accesibilidad, por ejemplo, o la realidad virtual para ciertas terapias o ciertas cosas que no se puede lograr en la realidad no virtual, sino que además a nivel de desarrollo neurocognitivo estamos hablando de que utilizar ciertos periodos de tiempo, ciertas tecnologías en un contexto terapéutico mejora el rendimiento de ese desarrollo y mejora las capacidades cognitivas. Y el hecho de excederlo o utilizarlo más las empeora. O sea que esto se tiene que investigar porque afecta directamente. O sea, no estoy hablando de problemas conductuales, hablo del desarrollo biológico. Los problemas conductuales suelen venir después y también en otros contextos ya más alimentados por problemas sociales, estrés, etc. Pero estamos hablando del desarrollo del propio cerebro, que eso tiene tela. Entonces, lo hemos visto ahora también, ¿no? Sí, es el uso, ¿no? De que le demos, ¿no? La tecnología en sí misma no es mala ni buena, sino que al final depende mucho del uso. Es el uso, como las pantallas de los niños pequeños, ¿no? Pero es como los tomates o las zanahorias. Si estás todo el día tomando tomates o zanahorias, no es adecuado, ¿no? Y puedes estar fatal, pero eso no quiere decir que eso en sí mismo sea malo. Yo puedo hacer una pequeñísima apreciación también sobre lo de que la tecnología no es buena ni mala, que depende del uso que yo... Lo entiendo perfectamente y siempre está el ejemplo del cuchillo que sirve para cortar o para matar, pero cuando estamos hablando de entornos digitales, yo ahí siempre pongo un poquito más crítico. Y también añadiría que también depende de cómo se diseñe. Ya no solo de cómo se use a nivel de usuario, sino que el diseño es muy importante. De hecho, si queréis hablamos del control parental de las gafas de Meta. Bueno, y ahora que me imagino que habrá un momento en que entremos en el tema de la ética y la ética de la gente que tiene que desarrollar el metaverso, creo que también es importante esto, ¿no? Es decir, ¿qué clase de diseño ético? ¿Desde dónde se diseña? Efectivamente, hacia dónde tendríamos que avanzar en ese sentido. Y... O sea, por no poner todo el poder en manos del usuario, de la persona, de aquí tienes la tecnología, úsala como quieras. Esto no es tan así. Pues me parece muy interesante. Y hablando del tema este que decías ahora del diseño, ¿no? De cómo se crea el metaverso, ¿qué son los pilares fundamentales sobre los que montamos toda la estructura, ¿no? Más que qué efectos nos vienen, sino vamos a pensarlo desde la base ahora que podemos, ¿no? Entonces, hablando sobre este tema y la creación y sobre la sostenibilidad del planeta, el cambio climático, todo eso, ¿creéis que existirá el metaverso verde o será un greenwashing más, pero esta vez inmersivo? Claro, es que si te vas al monte en realidad virtual y haces en coche, pues no generas CO2, ¿sabes? O sea... yo ahí estoy justo haciendo unos análisis relacionados con este tema, con sostenibilidad un poco en su sentido más amplio, porque al final a mí me gusta el enfoque de sostenibilidad basado en los tres pilares, en la parte social, en la parte gubernamental y en la parte más de contaminación, ¿no? Como tal, ambiental. Pero en este último punto sí que hay que hacer un poco los dos lados de la balanza. En otra charla a la que fui, de repente un señor se me acercó y dijo: nunca me había parado a pensar que la nube contaminaba, la famosa nube digital. Pero claro, al final tenemos que entender que detrás de la nube hay centros de datos físicos y que la mayor parte de Internet hoy en día son cables submarinos que conectan una parte con otra del planeta. Entonces, para sustentar esos centros de datos se necesita ocupar un espacio, es decir, cada vídeo de YouTube está físicamente en un sitio del planeta, ocupar un espacio y ese centro de datos se tiene que alimentar de energía. Y lamentablemente, depende de dónde vayamos, esas energías son más renovables o menos renovables. Pero hay muchas también centrales térmicas alimentando estos centros de datos. Entonces, el consumo o sea, la contaminación de estos centros de datos se mide
en territorio ocupado, en CO2 emitido y en agua consumida para, por ejemplo, toda la parte de templar los centros de datos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la compensación? Por un lado, tenemos centros de datos que los datos con el metaverso se van a multiplicar exponencialmente. O sea, igual que YouTube te contamina más que WhatsApp, pues metaverso contamina más que YouTube porque tengo que generar mundos tridimensionales. Ahora bien, en paralelo, todas las empresas, por ejemplo Microsoft, están poniendo planes encima de la mesa 2030 para que todos sus centros de datos sean cero contaminantes, repongan el agua, potabilicen agua en los territorios en los que se encuentran y demás. Y por otro lado, tenemos que, como comentaban ahora, hay muchas actividades del metaverso que si de repente se hacen en virtual, van a contaminar menos, porque no es lo mismo que todo el mundo se desplace en avión a Estados Unidos a un concierto, a que todo el mundo se desplace desde el salón de su casa. O lo hemos visto con ir a reuniones de trabajo en coche versus tener reuniones de trabajo a través de videollamada, ¿no? O, por ejemplo, hacer turismo. Y también incluso cómo podemos aprovechar toda esa energía, ¿no? Todo ese calor generado también puede ser reinvertido, ¿no? O sea, que hay opciones y creo que se deben plantear, ¿no? Y fíjate que, por ejemplo, sin meternos en política, es simplemente por el hecho, cuando sucedió el hecho de que Elon Musk decidió hacer un acto solidario hacia Ucrania y le dio algún botón de su móvil y no sé cuántos satélites se giraron y dieron wifi gratuito a todo el territorio. Cuánta basura espacial, ¿no? Podemos generar, aparte de esos conductos submarinos, es otro hecho, el hecho de las baterías y los microchips que, de hecho, hace poco hay problemas por los materiales y cómo se traen y se refinan ese tipo de minerales y de metales que se necesitan para construir todo este tipo de cosas. Son recursos y los recursos al final cuando se consumen pues se agotan, quiero decir. Y se utiliza así como manipulación política también para determinados países. Es una movida, eso, sí. Es que ahí quería también llegar, Víctor, o sea, ahí quería también que uno de los factores también esenciales en esto es todo el tema de los minerales, de toda la cuestión, o sea, ya no solo la energía, sino la cuestión más infraestructural o los plásticos, me da lo mismo, que al final dices, ostras, son limitados, es un arma geopolítica, que esa es otra cosa de la que no se está hablando mucho, pero la mayoría de las tierras raras pertenecen a China y aquí hay una cuestión más geopolítica mayor sobre quién va a ser el actor de la infraestructura metaversal y claro, yo ahí, pues como decía Miguel, o se genera o sea, no se está generando, se utiliza una vez y ya está. Y yo perdona que sea tan pesado, pero para mí también es una cuestión de diseño, porque si los componentes se pudiesen diseñar para entrar dentro de un circuito de economía circular, pues a lo mejor podríamos paliar un poquito este problema dentro de la economía circular, pero bueno, este es otro melón, o sea, es decir, cómo vamos a obtener los recursos necesarios durante mucho tiempo como para proyectar una sociedad a largo plazo. Pero ojo, porque con unas gafas igual puedes estar 2 años, vamos a ponernos como con un móvil, 2, 3 años, si la largas más 5 años, con un solo dispositivo haciendo muchísimas actividades que si las hicieses mediante otros medios o incluso medios físicos, podría requerir muchos más elementos. Contempla toda la infraestructura que es necesaria para cada concierto. Multiplica los conciertos por 5 años y mira a ver cómo puede... O sea, vestiendo un ejemplo súper concreto, pero que esto va de balanza. Y también digo que una cosa, que el problema de la balanza es que la que suele decidir aquí es el dinero. Entonces, en función del negocio que se quiera hacer o se puede hacer, se priorizará algo o no, incluido el greenwashing, salvo que entre por medio la ley. Pero es que esto entendiendo que interesa, porque claro, a lo mejor no interesa eso, ¿no? O sea, porque claro, aquí estamos hablando desde una perspectiva como muy humanista, ¿no? De los recursos, ¿no? Esta parte que decía también Nuria T, de si es un greenwashing o no, pero que nosotros nos lo creemos y estamos convencidos, porque que yo sepa, ninguno vendemos gafas, pero quizá el que venda gafas ya no piense como tú, ¿no, Víctor? Porque dice, claro, si ahora les pongo aquí esto, les pongo rosas. El que vende gafas se lleva un 30% de los ingresos de cada aplicación. Igual que Apple, pues meta con las gafas. Por eso. Entonces, depende de dónde hagan el negocio, ¿no? Si lo hacen a través, esto pasa como cuando Amazon empezó a vender el Kindle, ¿no? Que rompió los precios del mercado del libro electrónico porque es como se da igual, casi te puedo regalar el aparato porque lo que quiero es que tú compres los libros en mi plataforma. Pero que el problema de todo esto es desde dónde vienen estas decisiones.
porque al final no son ONGs las que están regulando estas empresas, ¿no? Entonces, igual que el que hace TikTok sabe que cada 40 segundos, si tú le das así, ¿no? En estos chutes de dopamina vas a seguir buscando y le vas a consumir su aplicación y así estás horas conectado, ¿vale? En las gafas perderás este tema, pero habrá otros, ¿no? Y hay un montón de neurocientíficos que están buscando la manera de tenerte ahí, porque en el tenerte ahí, tú mismo lo has dicho, ¿no? El 30% de lo que tú ingreses en las aplicaciones me lo llevo yo, ¿no? Entonces, ahí esta perspectiva necesaria más moralista o más ética, y es desde dónde venía esta regulación, porque a día de hoy viene desde las empresas, pero es que si es muy esto difícil. Es un universo, vendrá desde los gobiernos, vendrá desde Pero es que es muy difícil porque pero... vivimos en un mundo globalizado en el que depende de quién marque la ética, es decir, no va a ser lo mismo, hablábamos antes, no es lo mismo Meta desde Estados Unidos que Pico, que es otro responsable de visores, que es justo, lo han comprado la empresa dueña de TikTok, del mercado asiático, porque sus principios éticos son diferentes. Y luego está que cada gobierno, igual que con Internet, puede bloquear IPs, pues podrá bloquear determinado contenido en pos de su soberanía como país. Entonces, el problema es, no sé si es problema una vez más o es algo positivo, que la concepción de ética dependerá de dónde estés viviendo. Bueno, yo ahora ya no quiero interrumpir porque el debate es súper interesante y es para que estuviéramos aquí, madre mía, 3 horas, porque... Ya lo hemos dicho, ¿eh? Con una pero no quiero dejarme la pregunta con la que interrumpí antes a Miguel, que sí que me pareció interesar mucho a nuestros usuarios, y ya acabamos con esta pregunta y pasamos a las preguntas del público. Ruego a partir de ahora un poquito más de brevedad para que nos dé tiempo, que nos faltan solamente 10 minutos, a que entren las máximas preguntas posibles. Así que vamos con la parte de los avatares, que era lo que comentabas antes, Miguel. ¿Qué implicaciones puede tener para la salud mental la creación de nuestro avatar? Pues, a ver, las implicaciones son muchas y esta polémica ya se vino con Instagram en su momento por todos los filtros y de hecho se ha empezado a regular. Se ha empezado a regular y de hecho, bueno, pues es lo que dicen. Quiero decir, si tú metes criptomonedas, a lo mejor te permiten comprarte nuevas facciones para poder personalizar y diseñar tu avatar. Y estos colores solamente los tienes disponibles si le metes dinero. Porque al final es lo mismo que hago si me pincho en un labio, o me subo el pómulo, o si me quiero parecer a Bella Hadid, ¿sabes? O sea, el rollo es el mismo, es que la dismorfia viene de una disonancia, de una diferencia entre la imagen cognitiva o el estatus o cómo te autopercibes tú y lo que tú ves con tu cuerpo. Y esa diferencia, en vez de ser algo positivo, es algo estresante, que te causa malestar e incluso acaba desencaminando en que tengas conductas tóxicas que intenten remediar ese malestar o conductas que al final pues, no sean adaptativas. Entonces, aquí, bueno, pues el trabajo nuestro es intentar reducir las conductas o intentar reducir la disonancia como sea. Pero es que yo no te puedo reducir la disonancia o sea, hasta que no tenga un transformador biomolecular orgánico que te transforme en tu avatar, yo no puedo reducirte esa disonancia. Tengo que hacerte una terapia de aceptación porque es que no, lo que te quiero decir es que cada vez es más grande la disonancia. Es que, bueno, esto ya pasaba hace tiempo en videojuegos online, en los que tú estabas jugando al World of Warcraft y de pronto estabas hablando con una elfa de la noche y esa elfa de la noche a lo mejor se llama Ramón, ¿sabes? Este es el titular de la charla. A lo mejor a mí me interesaba más que se llamara... Claro, o sea, a lo mejor a mí me interesaba más que la alfa se llamara Ramón, pero eso no lo sabe, porque tampoco eso sabe quién soy yo. Miguel, lo de la alfa de la noche lo dices desde la preferencia personal. Pero aquí otra cosa interesante es que tú vas a poder tener diferentes identidades, es decir, no contemplemos solo un avatar, y esto ya pasa en la vida real. Es decir, yo en mi vida real tengo diferentes identidades. Otra cosa es que mi cuerpo sea el mismo. Por lo general, mi cuerpo o mi atuendo sea más o menos el mismo. Pero yo soy una persona en mi trabajo, otra persona en mi tiempo libre, otra persona de fiesta, otra persona en familia. ¿Qué pasa? Que aquí se puede materializar en distintos avatares. Y decía Pablo una cosa, que el diseño es básico. Y aquí una vez más, pues Meta hace muchas cosas mal y otras las hace bien. Y por ejemplo, cuando te configuras tu avatar en las gafas, no tienes una distinción por sexo para iniciar la construcción de un avatar. Es decir, puedes elegir la forma, tiene muchísimas formas, tiene muchísimos cabellos, tiene diferentes tonalidades de piel, tienes la posibilidad de incluir una silla de ruedas en tu avatar, también la representación de determinadas discapacidades. Y luego también entramos en un tema muy importante y lo uno con la primera pregunta de la infidelidad, que tú a través del metaverso también puedes estar en otro cuerpo que no es el tuyo.
Entonces, por ejemplo, igual, estando viendo una experiencia pornográfica en realidad virtual, si eres un hombre, de repente puedes estar en el cuerpo de una mujer como protagonista. Y eso puede crear algún tipo de trastorno, pero también puede abrirte determinadas miras, ¿no? Y empatizar con otras realidades. Entonces, volvemos al punto bucle de todas las preguntas que hemos visto hoy, que es entre el bien y el mal, la balanza, bienvenidos al universo, ¿no? Y al metaverso también. Claro. Sí, hombre, yo lo que pienso que también es una cosa positiva, ¿no? Ya hay experiencias en algunos hospitales, ¿no? Por ejemplo, en San John de Déu, la unidad de TCA parecida a la nuestra de aquí de Madrid, donde usan las gafas virtuales, ¿no? Dentro del marco de un proyecto de investigación para trabajar precisamente esto, ¿no? Esa parte de la distorsión corporal en pacientes con trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Y con mucha dismorfofobia que al final dificulta, ¿no? Esta rehabilitación de sus síntomas mentales dentro del contexto del trastorno. Al final es un poco también, como nos vemos, a mí lo que me genera un poco más es en los pacientes menores, ¿no? Que volveríamos a lo mismo de educación digital, ¿no? De prevención y demás. Pero bueno, claro, que sepáis que las gafas de Meta no la pueden usar menores de, no me acuerdo si son 13 o 14 años. Lo digo también por temas de... Claro, pero incluso en estos chavales, un chaval de 13 años no puede acceder a medicina estética, ¿no? A hacerte cambios corporales, porque hay una barrera que es un médico, ¿no? Que te dirá, mire, oiga, ¿usted de dónde va, no? Pero esto no es así, ¿no? El acceso es mucho más libre, ¿no? Porque ya se vio hace años con esto los retoques estéticos, pacientes que, ¿no? Desde esta dismorfia se hacían cuadros en la cara buscando un ideal que nunca van a conseguir porque el problema está en el cerebro, no en los rellenos con hialurónico, ¿no? Entonces, ese acceso los menores no lo tienen, pero sí tendrían acceso, ¿no? A esta distorsión, y eso habría también que estudiarlo, el impacto de no ya en este mundo ¿no? de la pantalla, donde por supuesto se ponen millones de filtros y es raro el que se muestre en el no filter, ¿no? Pero exactamente, pero en este caso es ser una experiencia mucho más inmersiva, habría que ver también el impacto en estos cerebros inmaduros, ¿no? En una etapa adolescente de construcción de su identidad. Sí, pasamos ya, Nuria, a las preguntas del público, si os parece. Cada pregunta, quien quiera la responde y así sucesivamente para que podamos dar entrada a más preguntas. Mira, Inés, aquí la pongo, Inés nos dice si separarnos de la realidad ordinaria podría derivar en la aparición de aquellos futuros síntomas cercanos a la psicosis. Aquí yo creo que prefiero que hable Beatriz porque es psiquiatra y tiene más control sobre esto, pero mi apunte como neuropsicólogo es que la conducta que tú generas a tu alrededor no se vuelve tóxica de la nada. Quiero decir, la conducta tóxica es la que afecta a tu vida y la que produce cambios en tu vida. Entonces la psicosis no aparece porque tú utilices una gafa de realidad virtual. Esa psicosis está ya ahí. Entonces, a partir de este momento ya le paso la pelota a la experta. No, hombre, no, es lo que dices, ¿no? Al final es esta frase de no tiene psicosis quien quiere, sino quien puede. Al final los trastornos mentales graves vienen de una vulnerabilidad biológica, ¿no? Entonces, de hecho, pues está estudiadísimo en contextos de trauma, ¿no? Hasta en la población afecta en su día los campos de concentración, no aumenta la psicosis por muy traumático que sea el entorno, ¿no? Entonces, igual que no puede haber una escisión, ¿no? Hacia la psicosis, una escisión mental en un contexto traumático, esto no cabría lugar, ¿no? Porque al final podría haber episodios psicóticos en pacientes que usan gafas, pues claro, pero eso es una relación ¿no? de coincidencia, y pues tú como vamos a usar mucho las gafas, pues habrá gente que tenga psicosis como la tendría sin usarlas, ¿no? Entonces, eso no es posible. Eso pasa en todos los trastornos mentales graves. O sea, hay, ¿no? Y es algo que tenemos muchas veces las familias a consulta, ¿no? Como de dónde viene esto, doctora, muchas veces también desde esta culpa, ¿no? De que hemos hecho mal, y no, o sea, hay una vulnerabilidad, igual que hay vulnerabilidades hacia otro tipo de patologías, pues oncológicas y demás, y hay gente que fumará toda la vida y no tendrá el cáncer nunca, y gente que sí, ¿no? Entonces sabemos que hay factores de riesgo que iremos conociendo. No creo que algo ambiental vaya a ser el caso, pero al final la patología viene de algo más. Y ahora una pregunta sobre ética. ¿Sobre qué marco legal se está trabajando hoy respecto de la ética?
Bueno, yo puedo lanzarme ahí más o menos. El marco legal de la ética es el mismo que en gran parte ha evolucionado bastante, pero que utilizamos desde yo creo que el 47, desde los juicios de Nuremberg, al final, que es la beneficencia, no maleficencia, es que es muy general, ¿vale? Y esto, que es al final, intenta hacer el bien y sobre todo no hagas el mal. El tema de la autonomía, el tema de que al final el usuario, las personas estén informados y sean individuos con capacidad legítima de toma de decisión e informados, y luego al final el tema también de, yo imagino que ya más específicamente, ¿no?, el tema de la transparencia, de la honestidad, y el gran melón es el de la privacidad, que creo que se ha hablado bastante, bueno, lo he visto bastantes veces en el chat, ¿no?, en el sentido de la privacidad, a quién pertenecen esos datos, qué posibilidad tiene de hacer con ello, etcétera, quién puede ponerse y usar mi avatar, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero claro, también hay que ver que los marcos éticos, como ya se ha dicho, son una cosa muy particular. O sea, yo entiendo que en general hayamos hablado de una ética universal porque Occidente ha dominado y el marco ideológico occidental ha dominado la historia, pero es que el nuevo agente es China. Y China tiene una ética, incluso la población china, que viene del confucianismo y de otro tipo de formas de entender el individuo, tiene marcos éticos muy diferentes. Entonces vamos a ver, yo creo, una evolución muy clara en la ética, justamente por ese papel de China como agente tecnológico mundial. Y va a ser muy interesante. Nuria, además, yo quiero añadir aquí que en la ética, quiero decir, esto va a ser un ejemplo que a lo mejor parece un poco, pero cómo te relacionas con el ambiente y las nuevas posibilidades, las nuevas dinámicas también definen la ética. Porque, por ejemplo, Twitter tiene su propia ética. Eso es algo que quien tenga Twitter lo sabe, puedes morir cancelado o puedes recibir un contenido de humor o puedes meterte en un debate, puede pasar de todo. Luego, los foros, hay ciertos lugares de internet, la deep web, ¿vale? O sea, hay ciertos espacios que por sus dinámicas dan pie a éticas que no son las de la calle y el día a día regulada por el Estado y sus fuerzas. Y aquí es donde la globalización, como está comentando él, va a mezclar culturas y éticas que a lo mejor a nosotros, por lo que nos parece habitual, no nos parecen válidas, pero es que estamos hablando de que la persona que tenemos enfrente es igual de válida que nosotros y su ética, pues a veces la tienes que comer. Por mucho que quieras guillotinarla, cancelarla o hacer lo que quieras hacer con ella, es una persona, son los dos humanos y ¿sabes lo que quiero decir? O bloquearla, que en el metaverso también puedes mutear. Sí, eso es verdad. Sí, hay otro capítulo de Black Mirror con eso. A mí no me gustaría mutearos a ninguno porque me encantaría estar con vosotros. Pero a puntito estás. Toda la tarde, pero es que estamos ya fuera de tiempo, estamos ya justo en la hora. Daros las gracias por haber pasado esta tarde con nosotros, por acompañarnos a Nuria y a mí, sobre todo por resolvernos tantas dudas y construir entre todos el metaverso. Ha sido súper interesante. No sé si os llamaremos para una segunda vez. Segunda parte. Os voy avisando. Y bueno, a los que nos estáis siguiendo, muchísimas gracias otra vez por estar aquí con nosotros, por dedicarnos un ratito de vuestra tarde a ayudarnos a construir, porque esto es una labor de todos, construir el metaverso. Y os esperamos en el próximo Metatalks, el próximo 17 de noviembre a las 6:30. Hablaremos sobre economía en el metaverso, blockchain, criptomonedas, NFTs y fiscalidad. Una pregunta interesante que lanzaremos aquí es, ¿habrá inspectores de Hacienda en el metaverso? Nos vemos en el próximo. Muchísimas gracias a todos. Chao. Hasta luego.